Ahora estamos grabando. Entonces vamos a comenzar nuestra clase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a la tercera clase de Heme aquí este miércoles. Y vamos a estudiar un capítulo de Lucas, Lucas capítulo 16. Pero primero vamos a repasar un poco de la clase anterior, porque el lunes hablamos un poco sobre la doctrina de la prosperidad y hablamos y platicamos bien sobre el tema, pero quiero abrir las oportunidades para más preguntas y también estudiar un poco más de lo que Jesús dijo sobre la doctrina de la prosperidad. Y primero vamos a leer un poco de Juan capítulo 9. ¿Y sabían ustedes que algunos de los discípulos pensaban, según la doctrina de prosperidad? Pues vamos a ver, a su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿para qué este hombre haya sido ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Ni él pecó, ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Entonces, pues Jesús y sus discípulos estaban caminando y vieron a un hombre ciego y los discípulos estaban pensando, hey, pues alguien debió pecar porque esto no sucedería si no habría sido sucedido si alguien no hubiera pecado. Entonces ellos estaban pensando como, según la doctrina de prosperidad, digamos, porque en la doctrina de prosperidad, personas piensan, ok, si hago esto, Dios tiene que hacer esto. Esto va a pasar. Y si no hago esto, o si esto sucede, voy a estar pobre o no voy a tener éxito en mi matrimonio. Pero Jesús está pensando en algo diferente. Él dijo, ups, ni él pecó ni sus padres, sino esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Entonces, había más opciones, Jesús dijo, pues no es que una persona pecó o otra persona pecó. No, hay otras opciones y la opción para esta persona en este tiempo fue que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida y después sanó al hombre. Una pregunta sobre este tema o esta historia de Jesús. Si no, vamos a continuar. La suficiencia de las escrituras. Vamos a hablar sobre lo que la suficiencia de las escrituras es. Y para comenzar, tal vez ustedes han escuchado esta frase antes. O pues, ¿qué diría la gente para completar esta frase? Yo quería en Dios si... Yo quería en Dios, sí, pues hagamos una lista de lo que la gente dice o lo que ustedes han escuchado sobre esta frase. ¿Cómo completaríamos esta frase? ¿Entienden la pregunta? Entonces, tenemos la mitad de la frase. Queremos completar la frase según lo que la gente dice usualmente. Yo quería en Dios si esto, o él, o yo. ¿Qué dicen ustedes? Hay que activar sus micrófonos antes de contestar.
Oh, Sí, bien. la gente común y corriente siempre dice yo creí en Dios y me hace un milagro. Mm, Pues sí, ujú, creí en Dios, ujú, ujú. Sí, ¿no? entonces yo Sería quería en una de las Dios cosas si que viera un necesitamos, ¿no? milagro. Ujú. Ajá. Ok, milagros sería uno. ¿Hay otros? Oh, bienvenida a la clase, Maggie. No la vi antes. Gracias, pastor. Sí, ¿quiere añadir algo a la respuesta a nuestra pregunta? Pastor, disculpe, me acabo de conectar. ¿Me indica nuevamente, por favor? Sí, ah, pues estamos completando esta frase. Ah, ¿qué diría la gente? Yo creía en Dios, creía en Dios si Creería. nuestro hermano Kaufman dijo si viera un milagro. ¿Y qué más podemos decir? ¿O qué más dice la gente? Bueno, lo que yo he escuchado es, yo creería en Dios, si, lo que más escucho, ¿no? Si mi situación económica se arreglaría, Ah, o sí, si, si o yo fuera si rico. exacto, sí. Si yo fuera rico, entonces ahí creería en Dios. O yo creería en Dios si ya no existiría tanta maldad en el mundo. Ah, sí, sí, excelente. Dos respuestas excelentes. ¿Alguien más quiere añadir algo que han escuchado? Ah, ¿no? No, pues tenemos algunos Ya, ejemplos. Sí, adelante. sí, como dice la pregunta, yo creería en Dios sí, o sea, si ya en el mundo o en cada país no existirían la violencia, la pobreza, tantos niños o personas que viven en la calle, Ujú, en ujú, otro país ujú, que están en conflicto, que se pelean unos a otros, y los más afectados son los niños. ujú, ujú. Eh, Sí, Creeríamos en Dios, pero si todo esto se acabaría en una santa paz, para que todos nos lleváramos como verdaderos hermanos, como hijos de Dios. sí, gracias. Estas son respuestas muy buenas. Y pues la gente quiere ver algo, quiere entender algo y pues digan que, oh, pues no vamos a tener fe hasta este punto, hasta que esto sucede. Entonces, pues en nuestra historia hoy de Lucas capítulo 16, 6, vamos a ver de dónde sale la fe, de dónde sale la fe. Pues aun si estas personas vieran algo que pensaban que, ok, esto sería el clave para mí, pues la fe no viene de estas cosas, la fe no viene de la vista. Y vamos a ver esto en nuestra historia hoy. Esto es sobre Lázaro y el rico. Dice esto, había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resultó, Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que lanzó la voz y lo llamó, Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó, Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal.
Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de allí para acá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió, entonces te ruego, padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos, y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó, ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. Abraham le dijo, si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguien se levante de entre los muertos. La palabra de Dios. Es una historia muy conocida y me pregunto si ustedes quieren compartir un detalle o algo que llama la atención para algo que vieron por la primera vez o vieron en una luz distinta esta vez o un comentario sobre esta historia. Entonces, lo que llaman la atención, suya. Adolfo, ¿qué dice? ¿Un detalle nuevo para usted? La mayoría de las personas siempre buscan lo material y se basan en lo material. O sea, ¿Sí me escucha, pastor? Sí, la escucho. Sí, siempre la mayoría de las personas, los ricos, siempre ven lo material, lo que ellos pueden ver. Y siempre la fe, el amor a Dios, no lo toman en cuenta para nada, porque a ellos no les falta nada, todo se les facilita. Entonces, su fe mengua, su fe no tienen ningún por decir, yo simplemente tengo fe y y la fe se habilita, o sea, no se le habilita su fe. Sí, el amor de O sea, ya ahí mengua la fe y el amor de Dios y todas sus promesas, nada, ellos no comparten nada de eso, solo viven lo material, solo lo que ven. Sí, el amor de la riqueza y de las cosas materiales pueden ser un gran motivo de tropiezo para muchas personas. Para la mayoría de nosotros tenemos deseos y anhelos en nuestros corazones que surgen de nuestros corazones, que quieren cosas en vez de las cosas de Dios. O tratan de reemplazar las cosas materiales, pues tratan de reemplazar Dios con las cosas materiales. Las cosas materiales son bendiciones de Dios, pero cuando las ponemos en lugar de Dios, entonces no es tan bueno para nosotros, obviamente. Gracias por su comentario. ¿Alguien más que quiere añadir un comentario o tal vez una pregunta? Sí, pastor, un comentario. Sí. Yo he escuchado a muchas personas y tienen la ideología de que si una persona es pobre, entonces quiere decir que esa persona o Dios le está castigando o es pobre porque Dios no está con él. Y que si una persona tiene dinero, entonces es por su propio esfuerzo. Y se olvidan de Dios.
Entonces, muchas veces hay personas que, bueno, habemos tal vez personas que eh, ciertas situaciones de la vida, como es lo material, lleva a que nuestra fe se opaque. Pensamos que Dios no está con nosotros porque estamos pobres. Porque como no tenemos dinero, entonces Dios no está con nosotros. Entonces, creo yo que la historia del apóstol Pablo es una historia que nos lleva a reflexionar y a darnos cuenta que el apóstol Pablo no siempre fue un hombre rico, él también pasó por una pobreza y eso no quiere decir que Dios se haya olvidado de él. Tenemos que mirar que las bendiciones del Señor no, o sea, no poner nuestros ojos solamente en el dinero y pensar que si estamos millonarios somos bendecidos, sino que las bendiciones a nuestras vidas pueden llegar de muchas otras maneras. Entonces son cosas que yo he escuchado, ¿no? O sea, yo estoy rico, no necesito de Dios, tengo dinero y tengo todo, entonces Dios queda a un lado. Sí. Solamente en los momentos difíciles llega Dios. Ajá. Sí, gracias por su comentario. Y estoy recordando un proverbio, no recuerdo exactamente la cita, pero dice algo así, mejor pocas cosas, una mesa de verduras muy baratas con paz en la familia que un banquete de cosas con problemas en la familia. Entonces, sí, no queremos medir nuestra vida con la riqueza que tenemos o no tenemos. Y Sí, porque inclusive el apóstol Pablo, él era rico en espíritu. Y él no necesitaba de las cosas materiales, sí, porque él, inclusive hasta Jesucristo, él fue muy sencillo, él fue pobre, no tenía, ni siquiera el Hijo del Hombre tenía dónde recostar su cabeza. sí, Entonces sí. nosotros los hijos de Dios, así también tenemos que ser, porque somos semejanza de Dios. Nosotros también tenemos que dejar, porque por lo menos yo las cosas materiales no me interesan. A mí lo que me interesa es cada día enriquecerme espiritualmente, que es nuestra meta como cristianos. Pero los que no conocen a Dios se enfrascan en las cosas materiales y ellos debilitan su fe porque ellos solamente están por lo que ven, por los lujos, por las cosas, por el dinero. Es muy diferente a la vida de un cristiano, de los hijos de Dios. Sí, gracias otra vez. Y quiero compartir algo, especialmente a Maggie, en Filipenses capítulo 4, el último capítulo de Filipenses. Pablo está escribiendo esto y dice, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre y a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, sí, pues Dios nos bendice con las cosas que tenemos. Entonces, no queremos poner las cosas o la falta de las cosas en el lugar de Dios como el primer puesto en nuestro corazón. Y una pregunta para Maggie. Está comentando sobre el apóstol Pablo. Y ¿qué podemos usar en esta historia de Lázaro y el rico a esta pregunta que tienes? Bueno, yo pienso que nuestra fe no debe condicionarse según lo que tenemos o lo que no tenemos. Porque el Señor no mira nuestras riquezas, lo que mira es nuestra abundancia de corazón. Al Señor, sí, dígame, pastor. No, y pensando en esta historia, yo creo que hay algo
muy obvio en frente de nosotros que podemos usar, tal vez se lo digo, es que, mira, el rico y el pobre tenían dos vidas diferentes en la vida, en este mundo. Y pues después el pobre estaba en el cielo con Abraham, con Dios, y el rico estaba en el infierno. El infierno. Sí, pastor, Ujú, nuestra vida terrenal es pasajera. Los sufrimientos o las tribulaciones que tengamos aquí son pasajeras, pero nuestro enfoque y nuestra mirada tiene que estar en la eternidad. ujú, Sí, en este caso, Lázaro sí tenía, él, como dice aquí en la palabra, él se sentía satisfecho recogiendo las migas del piso, pero en su momento él llegó a la presencia del Señor, que es lo más grande. En ujú, cambio, el rico sí tuvo muchas riquezas aquí en la tierra, pero su eternidad la pasó en el lago de fuego. ujú, Entonces, nuestras riquezas no nos aseguran nuestra presencia ante el Señor. Eso no nos asegura, sino nuestra fe en Él. ujú, Entonces, como pasó con el rico, él tuvo mucho aquí en la tierra, ujú. pero cuando él murió, sus riquezas quedaron aquí en la tierra, pero él fue al lago de fuego. Sí, sí. Gracias. Hermano, Sí. yo quería participar también sobre esto. Hay diversos puntos de vista sobre esta situación. Ujú, Hay unos que ven que los hijos de Dios debemos ser prósperos porque Dios nos bendice, ¿no? ujú, Y no solamente prósperos en el aspecto espiritual, sino también en el aspecto material. El ujú, asunto va, en el tema va también en esta parábola de el rico de Pulón y el pobre Lázaro, habla del rico que tiene amor a las riquezas, ujú. ¿no? Es la atracción fatal, como se puede decir entre comillas, ¿no? Que tiene hacia las Sí, riquezas. sí. Y no le da tiempo a Dios, ¿no? No le da el debido tiempo a Dios, no busca de Dios, se cree autosuficiente, los ricos se creen autosuficientes, los Ujú, intelectuales, los eruditos, los que llegan a tener fama, ujú, dinero, ujú. ellos creen que no han necesitado de Dios Sí, algunos. por Sí. haber tenido esas riquezas, ¿no? Ellos se creen, como se dice, entre comillas, dioses, Ujú. entre comillas. Y Sí, es sí. ahí su peor error, pues, ¿no? Su peor error. Sí, En sí. cambio, las personas estas que viven modestamente tienen tiempo de buscar a Dios y y se complacen solamente con tener lo necesario para vivir, ¿no? Ujú, Y buscan más de Dios. Eso ujú. creo que por ahí va el enfoque. Sí, gracias. Gracias. Ok, vamos a continuar con algunas de las preguntas. Entonces, creo que esta pregunta es exactamente lo que tenemos que, o queremos pensar, porque dice, evalúen. Jesús nos deja en claro que los ricos se van al infierno y los pobres van al cielo. ¿Qué dicen ustedes sobre esta frase? Evalúen. Jesús nos deja en claro que los ricos se van al infierno y los pobres van al cielo. Aquí podemos aplicar lo que Jesús dijo, que es más fácil que un camello entre al hoyo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Claro. Entonces, ¿usted está de acuerdo con esta frase? ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? O sea, solo la disposición del corazón. Sí, esto, Porque sí, puede ser un rico y también un rico puede dejar sus riquezas y amar al Señor igual, así como fueron también los profetas. Fueron muy ricos, Salomón, todos fueron sí. ricos y ellos amaban al Señor. Ujú, ujú. ¿Alguien más quiere añadir algo? Yo pienso que la riqueza se lleva. Oh, no escuchamos muy bien. Otra vez.
Pues primero queremos ir al fundamento. ¿Por qué cualquier persona, por qué una persona va al cielo? ¿Por qué una persona va al cielo? Porque cree en Jesucristo como su único Salvador. Excelente. Vamos a este versículo, Marcos 16, 16. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Entonces, la única razón por la que somos salvos o no somos salvos es la fe. Si creemos en Cristo, entonces somos salvos. Si no queremos, no tenemos la fe, entonces no somos salvos. Entonces, eh, gracias por su respuesta, Maggie. Creo que fue usted quien contestó esa. Entonces, regresando a esta pregunta, Jesús nos deja en claro que los ricos se van al infierno y los pobres van al cielo. Entonces, no, la riqueza no, o la falta de riqueza no nos dice si vamos al cielo o no, es la fe. Y como Bella dijo, podemos pensar en muchas personas creyentes en la Biblia quienes fueran muy ricos. Pensamos en Salomón, pensamos en Abraham. Abraham fue el padre de la fe. El padre de la fe era muy, muy rico y por supuesto está en el cielo con el Señor, no por su riqueza, por la fe que tenía en Dios. Pensamos en, pues, la madre de Juan Marcos tenía una casa grande en el Nuevo Testamento. Pensamos en, a ver, Job. Job tenía mucha riqueza. Era el hombre más rico en el Oriente en esa época. ¿Quién más? Los magos, quienes vinieron para adorar a Dios. Riqueza. Entonces, no es la riqueza o la falta de riqueza que nos dice si vamos al cielo. Amén. Y podemos pensar en el otro lado. Hay muchos ejemplos en la Biblia de personas muy pobres, creyentes. Y pensamos en Ruth, pensamos en muchos de los discípulos de Jesús. Jesús mismo, él no tenía casa, él tenía que vivir por las ofrendas de los demás, por la misericordia de los demás, porque no tenía mucho dinero. Entonces, pensamos en los dos lados, pero nos fijamos en el fundamento, la fe decide. ¿Una pregunta hasta ahora? No. Ok. Claro. Vamos a saltar esta pregunta porque hablamos mucho de la historia y quiero avanzar un poco más. Entonces, pensando en la historia, tenemos las 5 preguntas. Las 5 preguntas que queremos hacer para cada historia que estudiamos. De hecho, me gustan estas 5 preguntas para mis devociones personales cuando leo la Biblia personalmente, porque lo que queremos hacer es profundizar la enseñanza de la Biblia y aplicarla a nuestra vida. Y entonces, estas 5 preguntas nos ayudan a hacer esto. Entonces, primero, ¿de qué se trata la historia? En pocas palabras, De 2 hombres. 2 hombres, ¿ok? ¿Hay más? Uno rico y uno pobre. ¿Ok? ¿Hay más? Si alguien le pregunta mañana, ok, pues escuché que estás tomando una clase en línea. ¿De qué se trató la historia? Entonces, ¿qué dirían ustedes? Se trató de 2 hombres, uno rico y uno pobre. ¿Ok?
¿Qué más pasó? El uno era el hombre rico y el otro era Lázaro, que era un mendigo. Ok. Y los dos murieron. Ujú. El uno se fue al cielo, el otro se fue al infierno. Sí. Excelente. ¿Alguien quiere añadir algo más o quiere decir un poco más sobre la historia? Ok, entonces, y también pensamos en el fin de la historia, cuando el rico, siendo en el infierno, estaba hablando con Abraham Un y, abrazo. y quería que Que mandara mande a a Lázaro. Lázaro a sus hermanos, pero dijo, Ujú. no, aún si alguien resucitara de los muertos, no van a creer, no van a creer, pero porque Ahí estaba, ellos estaba tienen, Moisés ya con las leyes. sí, Que ellos tienen obedezca. mi palabra. Por fe. Ujú. Excelente. Entonces, la segunda pregunta es, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? Entonces, primero, la primera pregunta más fácil, ahora un poco más personal, una pregunta íntima. Entonces, pensando en los detalles de la historia, pensando en el punto de la historia, algunos de los puntos de la historia, ¿qué pecado me enseña a confesar? Específicamente esta historia. ¿Entienden la Que pregunta? siempre, que siempre el Señor nos muestra que siempre la palabra de Dios es la razón que Entonces, pensando en este punto, es es un punto importante. bueno. Pensando en este punto, ¿qué pecado me enseña a confesar yo? ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? El pecado del egoísmo del Ok, hombre, De la avaricia. ok. avaricia. Sí, pues cuando estamos escuchando un sermón o leyendo la Biblia, podemos decir, oh, pues ojalá que esta persona estuviera aquí porque ellos necesitan esta palabra, ellos necesitan escuchar esto, pero queremos aplicar la historia a nosotros mismos. Entonces, sí, exactamente, si vemos avaricia en nuestros corazones, sí, vamos a confesarlo. Pues, miro que estoy demasiado atrapado por las cosas del mundo y me enfoco en las cosas terrenales. Así, queremos confesar esto. ¿Qué más? Egoísmo. ¿Egoísmo? Egoísmo. ¿En qué sentido? Egoísmo, porque no dejaba que no le daba de comer Mm, al mendigo. sí, la persona a la puerta necesitaba de comer y él tenía de sobre y no quería o no vio al, a la persona, a Lázaro. Sí, exactamente. Y cuántas veces nosotros caminamos o tratamos de ser ciegos y no vemos las necesidades alrededor de nosotros. Es un gran pecado que ah, confesamos. Sí. También pidiendo cosas fuera de la Biblia, como, pues yo creería en Dios si esto sucediera. Pues tenemos a Moisés y a los profetas, tenemos la palabra de Dios que nos enseña, que nos da la fe. Ujú.
Ok, gracias. Entonces, la tercera pregunta es, ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? Entonces, primero vemos nuestro pecado. Vemos nuestra gran necesidad de un Salvador. Pero con la tercera pregunta, vemos el amor de Dios. Entonces, específicamente en esta historia, ¿dónde vemos el amor de Dios? Yo creo que vemos el amor de Dios cuando Lázaro fue a la presencia de Abraham. Explícame un poco más. Lázaro aquí en la tierra, él pasó muchas tribulaciones, él incluso él se satisfacía con las migas que recogía del hombre rico, Sí. pero el momento que él murió, él llegó a la presencia, al regocijo del Señor, a su paz, y él ya, su vida pasó él pasó a ser rico espiritualmente. Ujú. Entonces Sí. ahí miramos el perdón del Señor. Por ejemplo, no sé, yo la asocio también esta pregunta con la pregunta anterior. Yo diría también que, por ejemplo, muchas veces cometemos idolatría. Ujú. Idolatramos a las cosas materiales. Idolatramos en este caso, el rico idolatraba al dinero. Ujú. No, él no se daba cuenta que sus riquezas, él no agradecía al Señor porque las cosas que nosotros tenemos es porque el Señor nos provee. Ujú. Entonces nosotros ponemos nuestro enfoque en que las cosas que tenemos es por nuestro esfuerzo Ujú. y agradecemos al dinero porque tenemos el carro, es que el dinero me lo dio, es que el dinero me dio una casa, estamos idolatrando. Pero cuando reconocemos nuestro pecado de idolatría, y lo reconocemos y confesamos ante el Señor, Él nos perdona, nos Ujú. limpia de ese pecado. Ujú. Sí, esto es Y el evangelio, ¿no? Ujú. sí, entonces ahí podemos mirar el amor de Dios en Ujú. su perdón. Sí. Oh, excelente respuesta. Veo dos cosas en esta respuesta. Primero, pues el evangelio, el mero evangelio que Dios nos perdona los pecados. Los pecados que acabábamos a confesar. Dios nos perdona. Excelente por medio de Jesucristo. Segundo, pues en este mundo vamos a sufrir, ah, pero nuestra vida no va a pasar, este sufrimiento va a pasar y algún día estaremos en el cielo con Dios, sin sufrimiento, sin lágrimas, sin el pecado, sin todas las cosas malas que nos pasa ahora. Sí, gracias. También Dios nos da exactamente lo que necesitamos saber sobre nuestra salvación. Dijo, ah, dijo que los hermanos del rico tenían lo que necesitaban, las escrituras. Entonces, no tenemos que tener miedo que, oh, no, tal vez no tengo toda la información que necesito para ser salvado. No, no, no. Todo tenemos en la escritura, en la Biblia. Entonces es suficiente. Ah, Necesidad espiritual. pues otra vez, no entendí, Bella. Así que Dios nos hace ver, o sea, también nosotros, ahí nos muestra la necesidad espiritual que tenemos. Sí, sí, exactamente. La ley. Por ejemplo, o no, tenía una necesidad espiritual que él ni siquiera conocía a Dios. Ujú. Es necesidad espiritual. Ahí vemos también el amor de Dios. Sí, cuando Dios nos muestra nuestros pecados con la ley, es Con la ley. es en la preparación para darnos el evangelio, porque si no vemos nuestra gran necesidad de un Salvador, cuando venga el Salvador, no necesito un Salvador, no tengo pecado, porque no hemos visto nuestro pecado en la ley.
Sí. Entonces, la cuarta pregunta es, ¿qué nos enseña Dios a pedir y hacer esta historia? Entonces, primero vemos nuestro pecado, vemos que estamos muertos en nuestro pecado. Entonces, vemos el amor de Dios en el Evangelio, las buenas nuevas. Entonces, de gratitud, queremos hacer algo. Queremos pedirle a Dios que nos ayude. Entonces, de esta historia, ¿qué nos enseña Dios a pedir y hacer? ¿Qué dicen ustedes? ¿O qué piensan? Maribel. Que nos, Oh, que nos fortalezca la fe. ujú. Sí, sí, exactamente. Vemos que la fe es algo muy necesaria en esta vida. Y tenemos los fuentes de la fe, que es la Biblia, la palabra de Dios. Ujú. Bueno, ¿puedo ir a participar, hermano? Sí. Dios acá nos pide que nosotros seamos ricos espiritualmente, Ujú, o sea, que busquemos el reino de Dios y su justicia en ujú, primer lugar, ujú. o tener a Dios en, como dice el mandamiento, ¿no? Sí. Que Dios sea el primero en nuestras vidas, Dale gracias. ¿no? Eso es lo que tenemos que pedirle y Excelente. hacer. Y el hacer es practicar las cosas que Dios nos ha dejado en su palabra, ¿no? Ujú, Que ujú, debemos ser misericordiosos, compasivos, que debemos hacer el bien ujú, permanentemente ujú. para ganar el reino de los cielos, Sí, gracias. ya hermano. Claro, porque a veces nosotros dejamos primero las cosas de Dios en segundo lugar y no nos fortalecemos con la palabra de Dios. No nos fortalecemos para nada. Entonces cuando llegamos a eso, que primero son las cosas del mundo, las cosas materiales, las cosas que no nos llevan a nada, entonces comenzamos a debilitar ya nuestra fe y comenzamos a desviarnos del camino correcto. Ujú. Sí, gracias por sus respuestas. Y la quinta pregunta es, ¿con quién voy a compartir este mensaje? Entonces, aprendimos mucho de la historia. Entonces, queremos llevarla a los demás. Entonces, pensando en una situación específica o una persona específica, ¿qué tipo de situación usaríamos esta historia? Entonces, les doy un ejemplo. Si la abuela de mi amigo muere, voy a probablemente usar la historia de la resurrección de Cristo, porque es muy adecuada para decir exactamente lo que necesito decirle en este momento de su pérdida. Entonces, ahora tenemos esta historia de Lázaro y el rico. Entonces, ¿en qué situación podemos usarla? Pastor, puede ser con una persona que a lo mejor esté pasando por una situación, un ejemplo, una situación económica un poco apretada. Ujú, Entonces, muchas veces ese tipo de situaciones nos lleva a pensar que Dios nos ha olvidado, Dios nos ha dejado, ujú. que estaremos haciendo mal para que nos esté pasando ese tipo de cosas. Sí, Entonces, mostrarle que ese tipo de situaciones no la pasamos porque Dios se ha olvidado, simplemente son pequeñas tribulaciones, pero que el Señor está con nosotros.
Sí, Que excelente. que nuestro enfoque no tiene que estar puesto en la situación, sino en lo que el Señor va a hacer con nosotros. Nuestros ojos tienen que estar puestos en la eternidad, en nuestra presencia del Señor, porque nuestro sufrimiento es pasajero, pero el Señor está con nosotros y el momento que nosotros lleguemos a morir, si nuestra fe no se ha mermado en esas situaciones, pues vendrá la recompensa que será estar en la presencia del Señor y los sufrimientos quedarán simplemente aquí en el mundo terrenal, pero que nosotros en el momento que moramos, pues estaremos ante la presencia, ante la paz y el regocijo del Señor. Ujú, ujú. Excelente. Entonces, para una persona quien está sufriendo en este mundo, esto puede ser un consuelo para él. Ujú. Gracias. Leonidas, ¿qué dice usted? ¿Nos escucha? Hermano, Sí, Kaufman. quería- sería también una exhortación a las personas que tienen bastante dinero en este mundo, exhortarlos. Sí, tenemos que a- tener cuidado con la manera Claro, o que sea, usamos. exhortarlos, animarlos a esas personas que no solamente las cosas materiales hacen feliz a la persona, al ser humano, sino hay que ver el lado espiritual, Ujú. decirles y no hacerles ver esta historia en la cual ellos no deben descansar todo ¿cómo se llama? Su esperanza en las cosas materiales, porque estas cosas materiales son pasajeras. Ujú, Hacerle ver que Jesús es el Salvador, hacerles que reconozcan que Jesús es su Señor y ujú, que tienen que aceptarlo como su Salvador. Una ujú. vez aceptando a su Salvador, ellos van a tener acceso a la vida eterna. Sí, Es, sería una exhortación a estas personas que tienen un apego acérrimo a las cosas sí, materiales, ¿no? sí. Y eso es lo Tenemos, tenemos que cuidar nuestros corazones porque claro. reconocemos que nuestros corazones tienen muchos deseos, muchos anhelos. Y Ujú, estos deseos y estos anhelos pueden desviarnos. claro. Ok. Entonces, para terminar la clase, vamos a profundizar un poco más de esta sección de las 5 preguntas. Am, entonces, las 5 preguntas nos hacen pensar un poco más, nos detiene para pensar un poco más sobre la historia. Y la primera pregunta tal vez es la pregunta más fácil en algún sentido, pero tenemos que leer y estudiar la historia para que sepamos algunos de los puntos principales. ¿De qué se trata la historia? En pocas palabras, en palabras propias, ¿de qué se trata la historia? Entonces, la segunda pregunta, ¿qué pecado quiero confesarle a Dios? Es la ley. Y cuando estudiamos la Biblia, vemos las dos grandes enseñanzas de la Biblia. Siempre vemos las dos grandes enseñanzas de la Biblia, la ley y el Evangelio. Y esta pregunta se trata de la ley. Y tengo un versículo aquí, Romanos 3:20, que nos explica lo que es la ley. Ahora, a veces la Biblia usa la ley, la palabra la ley, en algunos sentidos. A veces la ley significa los primeros 5 libros de la Biblia, pero cuando está diciendo sobre la ley, lo que Dios demanda, esto es lo que hace. Y dice Romanos 3:20. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Entonces, tengo una foto aquí de un espejo. Y esto es lo que hace la ley. Es como un espejo. Vemos nuestro pecado. Vemos que somos imperfectos. Vemos que somos feos de pecado, de verdad. Entonces no podemos salvarnos por nosotros mismos. Esto es
un mensaje muy triste, pero muy importante, porque sin la ley no vamos a reconocer que necesitamos un Salvador. Y esto es la tercera pregunta, donde veo el amor de Dios en estos versículos. Y tengo Romanos 5:8, que nos explica qué es el Evangelio. Y Maggie nos resumió el Evangelio en un sentido muy bueno. Y también este versículo lo hace también. Dios demuestra su amor por nosotros en esto. Entonces, en cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, no fue algo en nosotros que motivó a Dios que nos salvara. No fue algo en nosotros, porque éramos pecadores. Cristo murió por nosotros por el amor, por la gracia que tenía para nosotros. Entonces, la razón que soy salvo no es algo en mí. Definitivamente, no es algo en mí, no es mis obras, no es algo dentro de mí, no. La razón por la que soy salvo es completamente en Dios, en su gracia, en su amor y en su obra en la cruz y en la vida que vivió por mí. Entonces, vemos estas dos enseñanzas en la Biblia, por toda la Biblia. Entonces, la cuarta pregunta, ¿y qué me enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? Ok, de gratitud. Dios me salvó. Yo quiero hacer algo. Entonces, aprendemos algunas cosas que podemos hacer o pedir en la historia. Y la quinta, como hemos visto, es con quién voy a compartir este mensaje. Cuando recibimos noticias buenas, pues no las guardemos. No. Pues queremos llamar a alguien, marcar a alguien para decirle eso. Una pregunta sobre las 5 preguntas. Ok, está bien. Y también estamos aprendiendo un método de enseñar. Entonces, podemos enseñar formalmente o informalmente cuando estamos platicando con alguien. Y el método que tenemos es las 4C: captar, contar, considerar y consolidar. Y hoy vamos a pensar un poco sobre captar. Y básicamente es la introducción. Queremos captar la atención a fin de que nos enfoquemos en la historia de Dios que tiene enfrente de nosotros y también para empezar la aplicación. ¿Por qué es importante para mí esta historia? ¿Por qué debo continuar escuchándote cuando estás diciéndome esta historia? Entonces, la historia nos capta la atención. Vamos a brincar esto. Hay muchas formas de hacerlo. Algo de las noticias, tal vez hay una guerra que podemos referir y entonces un dicho común. Jesús hizo esto en Mateo 5 cuando dijo ojo por ojo, pero yo os digo. También una pregunta o algo controversial para sacar la plática un poco, para un mini debate. La lista es muy larga, una historia personal, una dinámica de grupo, una estadística, un video. Siempre pensando, ¿cómo podemos captar la atención de mi público, de la persona con quien
quiero compartir este mensaje, una lección visible, un poema, una canción. Ustedes tienen que usar sus imaginaciones cuando están tratando de captar la atención de las personas. Entonces, la tarea para mañana, tenemos clase mañana en la tarde, porque el horario es lunes, miércoles y jueves. Ver el video para la lección 4, voy a colocarlo en el grupo de WhatsApp. Y también pensando en las dos historias que estudiamos, Mateo 4, las tentaciones, y Lucas 16, Lázaro y el rico, piensen en una situación, un plan para captar la atención para la historia. Entonces, digamos que, vamos a practicar usando nuestra imaginación para captar la atención si vamos a enseñar la historia de las tentaciones o de Lázaro y el rico. Ok, una pregunta antes de terminar con oración. Si no, ok, vamos a orar para terminar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque nos has dicho que donde 2 o 3 se reúnen en tu nombre, tú estás con ellos. Y pues hemos estado estudiando la Biblia juntos en línea, no estamos en la misma habitación, en la misma sala, pero estamos estudiando tu palabra juntos. Y pues tú nos has bendecido con este estudio y queremos que la historia nos aplique en todas nuestras vidas y que llevemos esta historia a más personas para que ellos también sepan de tu salvación y la suficiencia de las escrituras, que tienes toda la información que necesitamos para nuestra salvación en la Biblia. No es algo que tenemos que tener miedo, que, no tenemos todo lo que necesitamos. No, tenemos la confianza en ti, en tu palabra. Y te damos gracias por esto. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. 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 Pues buenas noches, hermanos y hermanas, y gracias por venir a esta clase. Espero que la hayan disfrutado y pues nos vemos mañana para la clase. Hasta mañana, pues, Hasta hermano. Dios le bendiga.